durante la cena de empresa, la copa de vino que tenía en la mano casi se resbala cuando la vi. Él. Sentado a su lado. No un compañero de trabajo, no un conocido cualquiera, sino un hombre que nunca debería haber estado allí. Mi pecho se apretó, mi estómago se revolvió y mi mente trabajó a gran velocidad tratando de encontrar una explicación lógica para ello. Pero no había lógica. No hubo justificación. Solo la cruda realidad que se desarrollaba ante mis ojos, aplastando cualquier pizca de seguridad que todavía tenía en el matrimonio que pensaba que era sólido. Respiré hondo, apreté los puños y caminé hacia la mesa. El aire a su alrededor se sentía espeso, sofocante. Las voces de fondo se convirtieron en un murmullo lejano. Me acerqué y me detuve junto a ella. ¿Por qué estás junto a ella? Está casada. Yo soy su marido. Mi voz salió firme, aguda, llena de una furia que apenas podía controlar. Mis ojos alternaban entre los de ella, muy abiertos y culpables, y los de él, tranquilos, fríos y seguros de sí mismos. No pareció sorprendido. No apartó la mirada, no dudó. Por el contrario, una leve sonrisa se formó en la comisura de sus labios antes de decir sin dudarlo, en realidad, ella me ama. El tiempo pareció congelarse. Esas palabras penetraron en mi mente como una espada afilada, destrozando cualquier ilusión que aún pudiera tener. Sentí que el suelo debajo de mí se tambaleaba, como si todo lo que había construido se desmoronara ante mis ojos. Su mirada, más que nada, me destruyó. Porque no hubo conmoción, ni negación, ni desesperación. Solo silencio cobarde. Una confesión silenciosa. Mi respiración se volvió irregular, la sangre palpitaba en mis sienes, y cada segundo que pasaba aumentaba la certeza de que aquello no era solo una provocación, no era un error, no era un malentendido. Fue real. El salón quedó en silencio. Los compañeros de trabajo observaron, algunos susurraron entre ellos, otros simplemente observaron la escena como si fuera un espectáculo. Quizás lo fue. Un espectáculo del que nunca pedí ser parte. Intentó decir algo, abrió levemente la boca, pero no le salieron palabras. Quizás porque no había nada que decir. Tal vez porque sabía que cualquier excusa, cualquier intento de suavizar la situación, sería inútil. No había forma de suavizar un acto de traición. No había justificación para el dolor que ardía en mi pecho. Mis manos temblaron por un momento, todo mi cuerpo preparándose para una explosión que no supe cómo contener. Podía gritar, romper toda esa cena, darle un puñetazo, tirarle vino en la cara, cualquier cosa que correspondiera a la avalancha de sentimientos que me consumía. Pero entonces, algo dentro de mí se reconfiguró. Miré a mi alrededor y vi los rostros conmocionados, las expresiones de lástima, sorpresa e incluso satisfacción. Todos esperando ver mi reacción. Esperando que me humille, que haga el papel del marido traicionado, que me pierda en la furia y haga algo que me rebaje a su nivel. Pero no, mi mirada volvió a ella. Para él. Para la grotesca escena de dos amantes captados, pero sin ningún arrepentimiento visible. La humillación intentó abrumarme, pero fue tragada por algo más grande. Por algo que me hizo tomar una decisión en ese mismo momento. Respiré profundamente. Y luego hice algo que sorprendió a todos. Algo que nadie allí esperaba. Algo que lo cambió todo. Pero antes de contarles lo que pasó, debemos entender cómo llegamos aquí. Porque las traiciones no surgen de la nada. Se construyen, se alimentan, se cultivan en el silencio de las noches en las que uno mira al otro y ya no se ve. Comienzan mucho antes del beso prohibido, del lecho compartido, de la mentira contada. Y a veces empiezan cuando menos te lo esperas. Lo que pasó después de esa noche no fue solo el fin de mi matrimonio. Fue el comienzo de algo que nadie podría haber predicho jamás. Y al final quien realmente perdió no fui yo. Pero para entender esto es necesario retroceder. De vuelta al principio, al origen de la traición, a las mentiras que me dijeron antes de que pudiera darme cuenta. Porque al fin y al cabo, toda traición tiene un precio. Y el precio que pagaron fue mucho mayor de lo que imaginaban. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos y nunca romantizaremos la traición. Las historias que escucharás son ficticio,
pero conllevan una verdad universal: la traición destruye vidas, corrompe sentimientos y siempre cobra un alto precio. El propósito de estas narrativas es mostrar las consecuencias reales de la deslealtad y hacerte reflexionar sobre el dolor de quienes fueron traicionados. Ahora, Prepare C. Estás a punto de escuchar un impactante, intenso y lleno de giros y vueltas. Cada detalle captará tu atención, y el final, bueno, nunca lo olvidarás. Buena historia. La cena de empresa fue uno de los eventos más esperados del año, un momento en el que todos se reunieron para celebrar resultados, brindar por logros y reforzar alianzas dentro del entorno corporativo. El ambiente era sofisticado, con copas tintineando, intercambios de sonrisas y animadas conversaciones llenando la sala decorada con tonos dorados y luces suaves que creaban un ambiente acogedor. Entre los invitados estaba Daniel, un hombre que, hasta entonces, se consideraba afortunado. Tenía una carrera consolidada, respeto entre compañeros y, sobre todo, un matrimonio que creía sólido, construido sobre años de complicidad, cariño y compañerismo. Sofía, su esposa, fue la personificación de la elegancia esa noche. El vestido rojo resaltaba su silueta, su cuidado cabello caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban bajo la cálida iluminación del restaurante. Llevaban más de una década juntos, una pareja que se había graduado en los pasillos de la universidad, cuando ambos todavía soñaban con un futuro brillante y lleno de posibilidades. En los primeros años, la vida era intensa, llena de descubrimientos, viajes, risas hasta altas horas de la noche y sueños compartidos sobre lo que construirían juntos. El tiempo pasó y, aunque la rutina se había impuesto, Daniel siempre creyó que el amor entre ellos resistía cualquier desgaste natural de la vida cotidiana. Vio a Sofía como su compañera de vida, alguien que conocía sus miedos, sus dolores y también sus mayores alegrías. Su relación siempre ha sido estable, al menos desde el punto de vista de Daniel. Nunca hubo peleas explosivas, ni discusiones prolongadas, solo los pequeños desacuerdos normales que cualquier pareja enfrenta a lo largo de los años. Le gustaba pensar que, incluso ante las prisas del día a día, todavía encontraban tiempo para cenas románticas, viajes en pareja y esos pequeños gestos que mantienen encendida la llama del matrimonio. Esa noche en particular, mientras la miraba al otro lado de la mesa hablando con sus colegas, se sintió orgulloso. Orgulloso de tener a su lado a una mujer tan encantadora, tan segura de sí misma, tan admirada por todos. Sofía siempre había sido una mujer con una personalidad fuerte, independiente y decidida. Desde el inicio de su relación, ella dejó claro que no quería ser simplemente la esposa de alguien. Tenía sus propios sueños, su carrera, su ambición. Tenía talento, se ganaba el respeto allá donde iba y Daniel nunca intentó borrar ese brillo, al contrario, siempre la animó. Era su autonomía lo que le fascinaba y, incluso después de tantos años, todavía la miraba con admiración. Sin embargo, en los últimos meses algo se ha sentido diferente. No es algo descarado u obvio, sino un cambio sutil, casi imperceptible. Pequeños retrasos que antes no existían, respuestas demasiado cortas para preguntas simples, una ligera distancia que no sabía si era real o solo una impresión provocada por el cansancio del trabajo. Nada alarmante. Solo un sentimiento que, de vez en cuando, cruzaba por su mente. Esa noche, mientras continuaba la cena, Daniel se permitió relajarse. El ambiente era agradable, las conversaciones fluían y Sofía parecía cómoda a su lado, aunque estuviera revisando constantemente su teléfono. Él se dio cuenta, pero no hizo preguntas. Tal vez era solo algún asunto laboral que necesitaba resolver, algún asunto de última hora. Eligió ignorarlo. Con el tiempo, las mesas se fueron vaciando y algunos invitados se levantaron para charlar con otros compañeros o tomar algo en la barra. Sofía también se levantó y dijo que iba al otro extremo de la habitación para saludar a una amiga a la que no veía desde hacía tiempo. Daniel asintió y la vio alejarse. No pensó mucho en eso. Allí permaneció unos minutos, hablando con un compañero, hasta que decidió ir a buscar otra copa de vino. Se levantó, se arregló los puños de la camisa y cruzó tranquilamente la habitación. Fue entonces cuando sus ojos captaron una escena que, por un breve momento, no pudo procesar. Sofía estaba sentada, pero ahora acompañada. A su lado estaba un hombre a quien Daniel no conocía. No solo sentado cerca, sino inclinándose ligeramente hacia ella, con sus rostros a una distancia mínima.
Sofía no mostró ninguna molestia. De lo contrario. Daniel se detuvo. Su corazón se aceleró. Algo andaba mal. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero este no era el tipo de cercanía casual entre colegas. Había una energía allí, una complicidad que le revolvió el estómago. Sintió un peso en el pecho, una sensación incómoda que se extendía por todo su cuerpo. El ruido del pasillo parecía ahora lejano. El mundo que lo rodeaba se volvió borroso, como si solo importara esa escena. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que tal vez solo era un amigo, un conocido de Sofía al que aún no había tenido la oportunidad de conocer. Pero luego notó la forma en que ella lo miraba. No era la mirada de alguien charlando casualmente con un colega. Era la mirada de alguien que conocía íntimamente al otro. A Daniel se le heló la sangre. Su cuerpo se puso en alerta. Y entonces, incapaz de contenerse, empezó a caminar hacia ellos. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su respiración era superficial. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser notado, vio que el hombre levantaba la vista y lo miraba fijamente, sin miedo, sin vergüenza, como si estuviera preparado para ese momento. Los ojos de Sofía se abrieron cuando lo vio allí, pero no hubo ningún movimiento repentino de sorpresa. Ninguna expresión de pánico. Solo un silencio cargado. Daniel abrió la boca para hablar y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Daniel miró al hombre frente a él con una mezcla de incredulidad y ira contenida. La sala todavía estaba llena de gente, pero el murmullo de las conversaciones y el tintineo de vasos habían desaparecido para él. Lo único que existía en ese momento era Sofía y el desconocido sentado a su lado, y sus ojos llevaban una historia que él aún no conocía, pero que ya empezaba a comprender. El tiempo pareció ralentizarse, haciendo cada segundo más pesado. El hombre no apartó la mirada. Al contrario, lo sostuvo con aire de silencioso desafío, como si ya estuviera preparado para cualquier enfrentamiento. Sofía vaciló, moviendo los dedos debajo de la mesa, como si buscara algo a que agarrarse, pero no encontró nada más que su propio malestar. Daniel notó el silencio que flotaba entre ellos y sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. Algo estaba muy mal. Respiró hondo, tratando de mantener el control de la situación, pero la tensión en su pecho iba en aumento. Si fuera solo una amiga o colega, ya habría dicho algo. Cualquier cosa. Pero Sofía permaneció inmóvil, con los labios entreabiertos, incapaz de formular una sola explicación. Su silencio le dolió más que cualquier respuesta que hubiera podido oír. Luego habló. ¿Quién eres? Su voz salió más profunda de lo que pretendía, llena de una emoción que apenas podía contener. El hombre se echó ligeramente hacia atrás, cruzándose de brazos, como si estuviera analizando la situación, como si hubiera ensayado ese momento innumerables veces. Abrió una media sonrisa, ese tipo de expresión que destila confianza y, al mismo tiempo, provoca. Soy alguien que le importa, dijo con tono firme, como si quisiera hacerlo sentir aún más incómodo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Miró a Sofía, esperando que ella lo negara, que dijera que fue un error, que lo aclarara de alguna manera. Pero ella no dijo nada. Su mirada vacilante traicionó todo lo que sus palabras no se atrevían a admitir. Su silencio ardió más que cualquier respuesta. Cerró las manos en puños y por un instante sintió una necesidad incontrolable de sacar a ese hombre de la silla y exigirle respuestas de la única manera que dictaba su ira. Pero no. Ese no sería el papel que asumiría. En cambio, se volvió hacia Sofía una vez más, esperando que ella tomara alguna acción, que dijera cualquier cosa que pudiera al menos intentar aliviar el caos que se estaba formando en su interior. No vas a decir nada, su voz era más baja esta vez, pero llena de dolor. Sofía bajó la mirada, respiró hondo y luego, con un tono de voz que era casi un susurro, respondió. Aquí no. Esas dos palabras fueron suficientes para confirmarlo todo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La cena de empresa, la gente alrededor, las copas de vino, todo se disolvió en un paisaje sin sentido. Sintió que el aire se enrarecía, como si estuviera atrapado en un lugar donde faltaba oxígeno. Sin decir nada más,
dio un paso atrás y se alejó de la mesa. Su corazón latía rápido, pero al mismo tiempo sentía como si algo dentro de él hubiera muerto. Se giró y se alejó de ellos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Salió de la habitación y salió directamente, sintiendo el aire frío de la noche tocar su cálida piel. Sus pensamientos estaban confusos, tratando de reconstruir lo que había estado frente a él durante meses y que simplemente se negaba a ver. Pequeños signos, cambios sutiles, detalles que antes parecían irrelevantes ahora encajan como piezas de un doloroso rompecabezas. Minutos después, Sofía apareció a su lado. Parecía vacilante, como si no supiera por dónde empezar. Se cruzó de brazos y esperó. Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo, comenzó, con la voz ligeramente quebrada. Daniel sintió crecer en su interior una oleada de indignación. «¿Cuéntame antes?» «¿Antes de qué, Sofía?» «Antes de verte con él, antes de darme cuenta de que mi matrimonio era una mentira». Su voz ahora estaba llena de amargura, decepción y algo más profundo que ni siquiera podía nombrar. Se pasó una mano por el pelo con nerviosismo y respiró hondo. No quería que fuera así. Él se rió, pero no había nada de humor en ello. Solo incredulidad. «Pero así fue, ¿no? Dejaste que fuera así». Sofía tragó. «Daniel, no quise lastimarte». Cerró los ojos por un momento, como si así pudiera contener el dolor, pero cuando los volvió a abrir se dio cuenta que nada impediría que creciera dentro de él. «Pero te duele. Y lo que es peor, sabías que te dolería y aún así elegiste hacerlo». Ella no respondió. No había nada que pudiera decir que borrara lo que ya estaba hecho. El silencio se extendió entre ellos, pesado, sofocante. Finalmente, respiró hondo y sacudió la cabeza. «¿Cuánto tiempo?» Sofía vaciló. «Daniel». «¿Hasta cuándo, Sofía?», repitió, ahora con voz más firme. Ella miró hacia abajo y murmuró algo que hizo que su corazón se acelerara. «Unos meses». Sintió un sabor amargo en la boca. «Meses», repitió, como si la palabra fuera algo lejano, imposible de procesar. Sofía intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. «Nunca quise hacerte daño», repitió, pero esta vez su voz sonó débil, como si incluso ella dudara de sus propias palabras. Daniel la miró fijamente durante un largo momento. «Ya me has lastimado». El silencio se instaló una vez más. Pero ahora era diferente. Porque no fue un silencio cualquiera. Era el sonido de algo rompiéndose. Algo que quizás nunca más se arregle. Y en ese momento, Daniel se dio cuenta de que la traición era solo la superficie de lo que realmente estaba sucediendo. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Daniel sintió el peso de la traición como un golpe directo en el pecho. La revelación de que Sofía estaba involucrada con otro hombre fue suficiente para hacerle cuestionar todo lo que había vivido con ella, pero había algo más, algo que aún no podía nombrar. Era como si la traición fuera solo la punta de un iceberg mucho más grande, y la frialdad en los ojos de Sofía, la ausencia de culpa genuina, indicaban que lo peor aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron una neblina de emociones encontradas. Osciló entre la furia, la incredulidad y una abrumadora sensación de pérdida. Dormir se convirtió en un desafío, y los momentos tranquilos en su casa se llenaron de recuerdos que alguna vez le brindaron consuelo, pero que ahora eran recuerdos distorsionados por las mentiras. Cada rincón de ese lugar llevaba la presencia de Sofía y lo consumía. Sin embargo, algo no tenía sentido. Por mucho que intentó racionalizar, Daniel no podía entender cómo Sofía había cambiado tan abruptamente. Sí, había notado los signos de distanciamiento desde hacía algún tiempo, pero la traición no ocurre de la noche a la mañana. Era como si faltara una pieza en este rompecabezas, algo que explicaba la verdadera razón detrás de su elección. Fue entonces cuando decidió actuar. Sin decírselo, fue a la oficina donde ella trabajaba. No para enfrentarla de nuevo, sino para observar. Necesitaba entender lo que estaba pasando, necesitaba ver con sus propios ojos si esta traición iba más allá de lo que imaginaba. Y entonces lo vio. Sofía salía del edificio de la empresa junto al hombre con el que la había engañado. El mismo que lo enfrentó sin dudarlo esa noche. Estaban hablando,
pero lo que le llamó la atención no fue su proximidad ni las miradas que intercambiaron. Fue la forma en que sostuvo un sobre en sus manos, entregándoselo con expresión seria. Sofía lo tomó y lo abrió allí mismo, sus ojos escaneando rápidamente el contenido de las páginas. Su rostro se transformó. Había pánico en su expresión. Sus labios se abrieron, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego se cerraron. Miró a su alrededor, como si estuviera segura de que nadie los estaba mirando, y luego puso los papeles en su bolso, diciendo algo en voz baja y apresurada antes de alejarse rápidamente. Daniel sintió una punzada en el pecho. Había algo muy mal ahí. No lo dudó. Esperó hasta que Sofía subió al auto y la siguió. Conducía despacio, pero con cautela, como si fuera plenamente consciente de que no podían seguirla. Pero Daniel fue persistente. Mantuvo una distancia segura, observando cada movimiento, cada giro realizado con precisión. Luego se detuvo. Era un banco. Aparcó a unos cuantos espacios de distancia y esperó. Sofía se bajó del auto, entró al edificio y, unos minutos después, volvió a salir, ahora con una carpeta en la mano. Su rostro estaba tenso y parecía respirar más rápidamente. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Había algo escondido allí. Esperó hasta que ella se fue y luego, sin dudarlo, entró al banco. Conocía al director de allí, un viejo colega que le había ayudado en otras ocasiones. Fue directo al grano, sin rodeos, pidiendo información sobre cualquier movimiento inusual que involucrara a Sofía. Lo que descubrió le revolvió el estómago. En los últimos meses, Sofía había estado retirando grandes cantidades de dinero de una cuenta conjunta que tenían, pero que rara vez utilizaba. Cantidades absurdas. Dinero que aparentemente estaba siendo transferido a otra cuenta, un destinatario cuyo nombre le heló la sangre. El amante. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. No fue solo una traición emocional. No fue solo una infidelidad pasajera. Sofía estaba agotando las finanzas de su propio marido para mantener al hombre con el que lo engañó. La traición adquirió nuevas proporciones. Salió del banco en shock. Cada pieza de esa historia ahora encajaba de una manera cruel. La distancia, las excusas vacías, la necesidad constante de tener el celular cerca. Sofía no solo lo engañó, sino que utilizó su propio dinero para mantener esta traición. ¿Qué más estaba escondiendo? Decidió que no esperaría más. Esa misma noche regresó a su casa y esperó el regreso de Sofía. Cuando ella entró, él estaba sentado en la sala de estar, con las manos entrelazadas y la mente acelerada. Ella lo vio y dudó por un segundo, pero pronto recuperó la compostura. Necesitamos hablar, dijo, y su tono la hizo detenerse de inmediato. Sofía colocó su bolso sobre la mesa, se cruzó de brazos y respiró hondo. Si se trata de esa noche, ya he dicho todo lo que tengo que decir. Daniel dejó escapar una risa seca y sin humor. No, Sofía. No se trata de esa noche. Se trata del dinero. Sus ojos se abrieron como platos. Continuó. Lo sé todo. Sé que has estado tomando dinero de nuestras cuentas. Sé que se lo has estado transfiriendo. Sé que esta traición no fue solo emocional. Fue financiera. Sofía abrió y cerró la boca, pero no encontró palabras. Daniel se puso de pie lentamente, la ira rebosaba con cada movimiento. No solo me traicionaste, Sofía. Me robaste. Ella dio un paso atrás. No es lo que piensas. Soltó una risa amarga. Entonces dime, ¿qué es? Porque lo que me parece es que mientras yo trabajaba, mientras creía que tenía un matrimonio, tú tomabas el dinero que ganaba y se lo dabas. Sofía se pasó las manos por el pelo, respirando de forma irregular. Necesitaba hacer esto, Daniel. Él entrecerró los ojos. ¿Lo necesitaba? ¿Para qué? Hubo silencio. Y entonces, por primera vez esa noche, Sofía mostró verdadero arrepentimiento. No por traición, sino por haber sido descubierto. Daniel dio un paso adelante. Habla, Sofía. Quiero saber por qué. Quiero saber de ti por qué me traicionaste y todavía pensaste que tenías derecho a robarme.
Respiró hondo y finalmente dijo, porque tenía que hacerlo. Estaba siendo amenazado. Daniel parpadeó, confundido. ¿Qué diablo significa eso? Sofía tragó saliva, como si supiera que, después de lo que dijo a continuación, no habría vuelta atrás. Le estaban cobrando una deuda. Una deuda grande. Y yo, hice lo que tenía que hacer para ayudarlo. Daniel sintió que el suelo desaparecía. Sofía apartó la mirada y le temblaban las manos. Lo hice porque lo amo. Era lo último que necesitaba oír para estar seguro. La mujer con la que compartió años de su vida, con la que hizo planes, optó por perderlo todo por otro hombre. Y peor, usó su dinero para salvar a este hombre. La traición ya era insoportable. Pero lo que vino después era impensable. Daniel permaneció allí, inmóvil, mientras las palabras de Sofía resonaban en su interior como una frase definitiva. El aire parecía más denso, difícil de respirar. Su mente daba vueltas, tratando de encontrarle alguna lógica a lo que acababa de escuchar, pero nada tenía sentido. No había justificación, no había excusa aceptable. Ella había tomado su decisión. No solo lo traicionó, sino que tomó el dinero que él le había confiado y que habían construido juntos, y se lo dio a otro hombre. No para empezar de nuevo la vida, no para escapar, sino para protegerlo, para salvarlo de una consecuencia que él mismo provocó. Sofía dio un paso atrás, tal vez al darse cuenta de que no había nada más que pudiera decir que aliviara lo que ya se había hecho. Daniel la miraba con una mirada vacía, sin ningún rastro de la persona que una vez la amó. Eso fue todo. No había nada más. La mujer que tenía ante él no era la misma con la que compartió una vida, con la que hizo promesas, con la que alguna vez creyó que tenía un futuro. Respiró hondo, controlando la ola de furia que crecía dentro de él. Hiciste esto por él. Repitió sus palabras en su mente, tratando de absorber su peso. Ella eligió. Y él no lo eligió. Dejó escapar una risa seca, pero no había humor en ello. Solo un dolor amargo, que ardía por dentro. Sofía notó su expresión y su postura cambió. Ahora había miedo en sus ojos, tal vez no por lo que podría hacer, sino por lo que vendría después. ¿Pensaste en mí en algún momento? Su voz era baja, pero tenía algo frío, definitivo. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza lo que pasaría si me enterara? Sofía apartó la mirada, como si no pudiera soportar mirarlo. Pensé que podía arreglar las cosas. Daniel sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Para reparar? ¿Crees que hay una solución para esto? ¿Crees que después de todo lo que has hecho, después de engañarme, de robarme, lo entenderé? Sofía se cruzó de brazos, como tratando de protegerse de sus palabras, pero no había protección contra la verdad. No esperaba que lo entendieras. Daniel volvió a reír, pero esta vez había algo oscuro en su risa. Por supuesto. Porque esta historia nunca fue sobre mí. Nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de ti y de este hombre que, aparentemente, vale más que todo lo que hemos construido juntos. Cerró los ojos por un momento, como si intentara buscar una respuesta dentro de sí misma, pero ya no había lugar para explicaciones. Ya estaba todo dicho. Daniel se pasó las manos por la cara, sintiendo todo su cuerpo tenso. Quería romper algo, quería gritar, quería echarla de la casa en ese momento, pero al mismo tiempo quería verla hundirse en su propio error. ¿Te diste cuenta de lo que perdiste? Sofía abrió la boca para responder, pero se detuvo. Y en ese instante, Daniel lo supo. Ella lo sabía. Sabía que no se podía hacer nada más. Hubo un silencio que se extendió entre los dos, un silencio pesado y sofocante. Luego, dio un paso atrás. Te quiero fuera de mi casa. Sofía lo miró con expresión ilegible. Daniel, por favor. Afuera. Dudó por un momento, como si todavía estuviera tratando de encontrar una manera de revertir lo irreversible, pero luego se dio cuenta de que ya no había lugar para suplicar. Recogió su bolso, sus ojos brillaban con algo que se negaba a creer que fuera verdadero arrepentimiento. Se fue, dejando atrás el peso de una historia que nunca podría reescribirse. Tan pronto como la puerta se cerró, Daniel sintió que algo dentro de él se rompía en pedazos.
No hubo alivio, no hubo satisfacción. Solo un vacío que parecía consumir todo a su alrededor. El silencio en la casa era ensordecedor, lleno de recuerdos que ahora no eran más que ruinas de algo que alguna vez fue real. Miró a su alrededor, cada objeto, cada fotografía, cada rastro de la vida que construyó con Sofía, y sintió como si todo fuera una escena de un pasado lejano, algo que ya no le pertenecía. La ira dio paso al cansancio. Se arrojó en el sofá, mirando al techo, su mente inundada con todo lo sucedido. Siempre creyó que la traición era un abuso de confianza, un dolor emocional, pero nunca imaginó que sería algo tan devastador. Sofía no solo destruyó su matrimonio. Ella destruyó la imagen que él tenía de ella. Las horas pasaban y, con cada minuto que pasaba, Daniel sentía que algo dentro de él cambiaba. Ya no era el hombre que confiaba ciegamente, que creía que el amor y la lealtad iban de la mano. Había sido engañado, utilizado y ahora necesitaba encontrar una manera de reconstruir su vida sin el peso de Sofía sobre sus hombros. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue una llamada inesperada. Una voz del pasado, alguien a quien no había visto desde hacía mucho tiempo, pero que, en ese momento, parecía aparecer como un pedazo de destino irónico. Él respondió. Daniel, escuché lo que pasó. Él no respondió de inmediato. Necesito verte. Por un momento, dudó. Pero luego se dio cuenta de que la vacilación ya no formaba parte de en quien se estaba convirtiendo. Sabía que todavía quedaba mucho por resolver. Sofía no había caído sola y el hombre por el que destruyó su matrimonio todavía estaba presente. Pero en ese momento, en esa llamada inesperada, algo dentro de él se iluminó. Quizás ese no fue solo el final. Quizás fue el comienzo de algo nuevo. Daniel miró fijamente el teléfono que tenía en la mano durante unos segundos antes de finalmente responder. La voz al otro lado de la línea tenía un tono preocupado, pero no quería escuchar lástima. No quería ser recordado como el hombre traicionado, no quería que su historia se redujera a eso. Pero había algo en ese llamado, una invitación implícita a empezar de nuevo. ¿Dónde estás? La respuesta llegó rápidamente. En un bar cerca del centro. Necesitas salir un rato. Cerró los ojos por un momento, tratando de decidir si debía aceptar o simplemente hundirse más profundamente en ese sentimiento de pérdida que aún latía en su interior. Pero luego se dio cuenta de que quedarse allí, en esa casa llena de recuerdos distorsionados, no cambiaría nada. Ya me voy. Minutos después, Daniel cruzó la puerta del bar. El ambiente era acogedor, con una iluminación tenue y un fondo de música en vivo que se mezclaba con las voces de la gente repartida por el lugar. Él vio a Lucas, un amigo de su época universitaria, alguien que estuvo presente en muchas fases de su vida, pero que por la rutina y los años acabó alejándose. Lucas saludó con la mano cuando lo vio y levantó una copa a modo de saludo. No pensé que vendrías. Daniel se sentó en el banco de al lado y pidió una bebida sin responder de inmediato. Miró a su alrededor, observando los rostros desconocidos, la forma en que la gente hablaba y reía como si nada pudiera sacudir sus vidas. Creo que necesitaba salir de mi casa. Lucas dejó escapar un suspiro y se inclinó ligeramente hacia adelante. Hombre, me enteré de lo que pasó. Daniel hizo girar el vaso entre sus dedos antes de mirar hacia arriba. Me lo imagino. Lucas se encogió de hombros. Es sorprendente lo rápido que van estas cosas. Hubo un breve silencio antes de continuar. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Daniel soltó una risa amarga y tomó un sorbo de la bebida. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Lucas asintió, pero no insistió. Permanecieron en silencio por unos momentos, simplemente viendo pasar la barra. Pero entonces algo sucedió. Una voz suave y femenina apareció a su lado. ¿Daniel? Volvió la cara y se encontró con un par de ojos familiares. Camila, un viejo amigo, alguien a quien no había visto en años. Ella pareció sorprendida de verlo allí, pero había algo en su expresión, una mezcla de nostalgia y curiosidad. Sabía lo que pasó. Él sonrió de reojo, sin emoción. Parece que todos lo sabían. Camila se sentó a su lado y pidió una bebida.
¿Estás bien? Dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Qué opinas? Ella lo miró durante unos segundos antes de hablar. Creo que eres fuerte. Creo que saldrás de esto mejor de lo que crees. Daniel sostuvo su mirada por un momento más de lo que pretendía. Había algo reconfortante en la presencia de Camila, algo que hacía que su mente se distrajera, aunque fuera momentáneamente, de la confusión de los últimos días. Lucas se aclaró la garganta y levantó su copa. Bueno, ya que estamos aquí, creo que deberíamos brindar. Camila arqueó una ceja, divertida. ¿Brindis por qué? Lucas sonrió. Por un nuevo comienzo. Daniel dudó por un momento, pero luego levantó su copa, sintiendo que tal vez esta era la primera vez desde todo lo sucedido que podía respirar sin sentir un peso aplastante en su pecho. Por un nuevo comienzo. La noche continuó inesperadamente. Las conversaciones fluían, surgían risas y, por un momento, Daniel sintió que podía recuperar algo que había perdido mucho antes de la traición de Sofía, él mismo. Horas más tarde, cuando salió del bar, sintió el aire frío de la noche contra su piel y se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba pensando en venganza. No estaba pensando en lo que había perdido. Pensé en para qué podría vivir todavía. Pero el destino todavía le tenía reservado un último giro. Cuando llegó a casa, encontró a Sofía parada en la puerta. Se detuvo, sintiendo que su ira resurgía, pero respiró hondo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sofía parecía demacrada, con los ojos hinchados y el cuerpo acurrucado dentro del abrigo. Necesitaba hablar contigo. Se pasó una mano por la cara con cansancio. Creo que hemos dicho suficiente. Ella dudó antes de continuar. Me equivoqué. Daniel se cruzó de brazos, mirándola. Me tomó un tiempo darme cuenta de eso, ¿no? Ella respiró hondo. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que me equivoqué. Pero necesitaba verte, necesitaba decirte que me arrepiento. Daniel se rió, pero esta vez no sintió dolor, solo incredulidad. ¿Y qué quieres que haga con esto, Sofía? Ella dio un paso adelante. Quiero arreglar las cosas. Él la miró por un momento, evaluando esas palabras. Pero entonces, algo dentro de él simplemente se rompió. ¿Quieres arreglar las cosas porque te salieron mal? ¿Quieres arreglarlo porque ahora te das cuenta de que no valió la pena? Pero ¿sabes qué? Ya lo arreglé. Lo arreglé deshaciéndome de ti. Sofía parpadeó, pareciendo sorprendida por la firmeza de su respuesta. Daniel, todavía te amo. Dio un paso atrás, como si esas palabras fueran tóxicas. No, Sofía. Amas lo que perdiste. Ella abrió la boca para decir algo, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. Irse. Esta vez, no hubo vacilación en su tono. No hubo más dudas. Y Sofía se dio cuenta. Bajó la cabeza, respiró hondo y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Daniel vio cómo ella desaparecía en la oscuridad y luego, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había ganado. No porque se vengara, no porque la hiciera sufrir, sino porque finalmente era libre. Y la libertad era mucho más dulce que cualquier venganza. Pasó el tiempo y con él las cicatrices empezaron a convertirse en recuerdos lejanos. Daniel ya no era el hombre que se quedó paralizado cuando vio a su esposa sentada junto a otro hombre esa noche. Ya no era el hombre que intentaba comprender dónde había fallado, dónde había pasado por alto las señales. Ya no era víctima de un matrimonio construido sobre mentiras. Ahora era alguien diferente, alguien que había aprendido a sobrevivir al dolor, a reconstruir su propia identidad sin tener que cargar con el peso del pasado. Sofía, por otro lado, afrontó las consecuencias de sus decisiones. Después de que Daniel la echara de su vida, ella intentó seguir adelante, pero la realidad se derrumbó sobre ella como un castigo inevitable. El hombre por quien destruyó su matrimonio, por quien arriesgó todo, por quien robó, simplemente desapareció. El dinero que había malversado no era suficiente para cubrir sus deudas, y pronto se dio cuenta de que la habían utilizado de la misma manera que había utilizado a Daniel. Intentó ponerse en contacto, intentó rescatar lo que quedaba de aquella historia, pero lo único que encontró fue el silencio.
Estaba abandonada, sin amor, sin dinero, sin nadie que la acogiera. Perdió prestigio en el trabajo. Los rumores se difundieron y la gente empezó a evitarla. Aquella mujer antes admirada por su postura elegante y profesional ahora era vista como alguien que destruyó su propia vida mediante un error imperdonable. Al poco tiempo, se quedó sin opciones. Necesitaba vender lo que quedaba, necesitaba aceptar que nunca recuperaría lo que había perdido. El arrepentimiento se convirtió en su único compañero, pero llegó demasiado tarde. El hombre por el que arriesgó todo, el que tenía el dinero que no le pertenecía, tuvo un final aún peor. Pensó que podía huir, que podía esconderse de las personas equivocadas, pero el tiempo no perdonaba. Los coleccionistas no lo olvidan, y cuando finalmente lo encontraron, no hubo negociaciones, no hubo más tiempo para escapar. Pagó el precio de las decisiones que tomó, de una manera que Sofía nunca supo. ¿Y Daniel? Empezó de nuevo. Al principio fue difícil. El fantasma de lo que vivió aún acechaba, aún resonaba en algunas noches silenciosas. Pero entonces sucedió lo inesperado. Poco a poco alguien apareció en su vida. Camila, su vieja amiga que había reaparecido en el momento justo, comenzó a ocupar un espacio que nunca imaginó que volvería a abrir. No fue un romance inmediato, no fue algo forzado. Pero fue natural. Ella estaba ahí cuando él la necesitaba, sin exigir nada a cambio, sin prisas. Con ella aprendió a permitirse sentir de nuevo. Cuando finalmente se dio cuenta, ya no pensó en Sofía. Ya no me sentí enojado. Ya no quería venganza. Seguí avanzando, construyendo algo nuevo, algo real. La última vez que vio a Sofía fue por casualidad. Estaba en un café, sentada sola, mirando al vacío. El rostro cansado, las ojeras profundas, la expresión de quien sabe que lo ha perdido todo. Ella lo vio y por un momento pensó que ella se levantaría, que diría algo. Pero luego, simplemente miró hacia otro lado, como si ya no tuviera fuerzas para enfrentar su propio pasado. Y fue en ese momento que Daniel estuvo seguro, había ganado. No porque Sofía estuviera derrotada, sino porque él era libre. Libre de dolor, libre de rencor, libre de traición. El final para cada uno de ellos fue el resultado de las decisiones que tomaron. Algunos lo perdieron todo. Otros aprendieron, crecieron y siguieron adelante. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Aquí nosotros no apoyamos y nunca romantizaremos la traición. La traición destruye, la traición cobra un alto precio y muchas veces, cuando la persona se da cuenta del error, ya es demasiado tarde. Hasta la próxima.